Hola, hola. Seguimos con la continuación del manga. Me he convertido en la madre de los 10 hijos del rey demonio más poderoso en otro mundo. Capítulos del 5 al 8 y sin más que decir, disfruta el resumen. Soy Albert el Valiente. Este hombre se ve exactamente igual al personaje con el que jugué el año pasado. Pero los humanos son los enemigos de los demonios. Debo sacar de aquí a Ann de inmediato. En medio del bosque, Akari se encontró con Albert, el héroe, la persona a la que todos en ese mundo conocían por ser un gran espadachín y liderar el ejército en contra de los demonios, por lo que Akari, al ver a su pequeña en los brazos de él, temió por su seguridad, y más porque parecía que los iba a atacar, pues él desenvainó su espada y en menos de un segundo cortó una gran rama que pretendía lastimar a la chica por la espalda. Después, el héroe le dijo: ¿Se encuentra bien, mi bella dama? Lamento haber dañado tu bella piel. Estas palabras tomaron por sorpresa a la joven madre, pues ella pensaba que las atacaría sin dudar, pero Ann era evidentemente un demonio y no se esperaba esa actitud amable y coqueta del héroe Albert, quien estaba preocupado por la seguridad de Akari y su hija, por lo que las protegió durante todo el camino hacia la salida del bosque sin retorno. Akari, como no sabía cómo salir de ahí, decidió seguir a Albert hasta la salida, pues ese bosque era sumamente peligroso para ella y la bebé, pero tenía miedo de que el héroe descubriera que Ann era la hija del rey demonio, ya que si se enteraba podría matarla, pero pensó que en cuanto salieran del bosque se alejarían de él. Después de que ellas se alejaran, el Slime y Gran buscaban a Akari y a la bebé en el bosque, pero todo lo que encontraron fue el árbol que Albert había cortado para salvar la vida de Akari momentos atrás. El Slime se asustó al ver el árbol a la mitad y salió corriendo del bosque, mientras que el rey demonio se preocupó por su esposa e hija, pues detectaron que en los rastros de destrucción que dejó el héroe estaba lleno de sed de sangre. Mientras tanto, en el bosque, Akari caminaba detrás de Albert, llevando en brazos a su hijita. De pronto, pensó que se sentía rara al recorrer el bosque con el tipo al que ella manejó a través del videojuego, y se acordó que había usado al héroe para vencer al rey demonio en la historia del juego. Pero ahora se sorprendió al reconocer que en este mundo ella no había eliminado a Grant, sino que incluso le había dado una hija. Los pensamientos de Akari fueron interrumpidos por la vocecita de Ann, que le estaba pidiendo que le diera magia materna. La petición de la pequeña sorprendió a su madre, pues estaban en el exterior y además Albert estaba con ellas, por lo que se sintió avergonzada de darle de comer. Pero Albert, en su papel de un amable héroe, tranquilizó a Akari, diciéndole que podía darle de comer a su bebé mientras él las cuidaba desde lejos. Entonces, ella se escondió con la pequeña detrás de una gran roca para darle a su hijita un poco de magia. Después de que Ann estuviera satisfecha, su madre le dijo que deberían seguir su camino hacia la salida del bosque, pero Ann ya no quería seguir, pues la aburría ver árboles por todos lados, y sin importarle nada, empezó a hacer un berrinche ahí mismo. Albert la vio patalear en el piso y para calmarla, la cargó en sus hombros para mostrarle a los animales mágicos que se escondían en las ramas de los árboles. Ann dijo que los animalitos eran muy lindos y comenzó a sonreír felizmente. Akari, al observarla, se disculpó con Albert por hacer que cuidara de su pequeña en medio de uno de sus berrinches, pero él dijo que no era ningún problema, pues su deber era hacer que todos sonrieran. Entonces, Akari pensó que Albert era una buena persona. De pronto, Akari escuchó al héroe decir que así los tres parecían una familia feliz, y Akari pensó que, aunque él era una buena persona, seguía siendo un gran seductor y tenía que tener cuidado con él. Mientras caminaban por el bosque, el sendero se volvía cada vez más difícil de atravesar. Incluso Akari llegó a pensar que Albert no sabía cómo salir del bosque, pues parecía que solo estaban caminando en círculos. De pronto, Albert cayó en una trampa de un agujero directo a la guarida de un gran demonio con dientes afilados, pero incluso con Ann sobre sus hombros, derrotó a la criatura en cuestión de segundos. Cuando salieron del hoyo, siguieron caminando, pero Albert no se fijaba por dónde iba, simplemente se lanzaba hacia el peligro mientras buscaba alguna pista de los otros integrantes del grupo con los que había ingresado al bosque, a quienes dejó de ver en cuanto comenzaron a adentrarse entre los árboles, o sea que él también se había perdido en el bosque. Akari ya estaba cansada de caminar en círculos por senderos peligrosos, así que recordó las palabras de Gran que momentos atrás le había dicho de que ese bosque no atacaría a los miembros de la realeza de los demonios, por lo que le pidió a Ann que le pidiera amablemente al bosque que los dejara salir. Ann estuvo de acuerdo y en cuanto dijo las palabras "Bosque, por favor déjanos salir",
Los árboles del bosque cambiaron las formas de sus ramas, abriendo un camino que conducía directo a la salida. Albert observó el túnel de los árboles indicando la salida, pero dijo que la salida era por otro lado que se veía más peligroso. Akari se desesperó y pensó que ese hombre estaba loco y lo tomó del brazo mientras lo arrastraba por el camino a la salida, y mientras caminaban, Albert se iba quejando. Señorita Akari, está agarrando mi mano. Eso es muy atrevido de su parte. Solo ven aquí. Tú eres mío, así que todo lo que tienes que hacer es escucharme. Albert se quedó emocionado y sorprendido por las palabras de Akari, pero ella había dicho esas palabras sin pensar, ya que lo estaba tratando como el personaje del videojuego que usaba para jugar y vencer al rey demonio. Y así, sujetados de la mano, caminaron hasta llegar a la salida. Una vez afuera del bosque, Akari le pidió a Albert que le soltara la mano, pero él no quería porque se había tomado muy en serio lo que la chica le había dicho tan solo unos minutos atrás, pero no pudo decir o hacer algo más, pues de inmediato se vio rodeado de muchas chicas hermosas lloriqueando porque lo habían extrañado en esos días que estuvo perdido en el bosque. Pero las chicas no eran las únicas que lo recibieron. También llegaron los mandos militares del ejército humano. Mientras todos festejaban el regreso de Albert, alguien dijo que pensaban que solo los demonios podrían salir del bosque sin regreso. En cuanto Akari escuchó esto, quiso irse de inmediato de ese lugar, pues no quería poner en peligro a su hija, pero no pudo hacerlo, pues una de las chicas que estaba junto al héroe dijo que la pequeña tenía orejas y cuernos como un demonio. Akari se apresuró a decir que eso era un disfraz nada más y que ella no era un demonio, pero Anne estaba tan orgullosa de lo que ella era que dijo muy fuerte que sí era un demonio y que su papi era el gran rey demonio. Al escucharla, todos entraron en pánico y la compañera de combate del héroe ordenó al ejército hacer una formación de ataque. Anne se asustó mucho y aunque Akari también estaba muy asustada, le dijo a su pequeña que la protegería. Entonces, Albert saltó enfrente de ellas y gritó que no las atacaran, pues Akari, quien era la madre de Anne, era una humana y no podían atacarla. Con esa información, todos supieron que la profecía a la que tanto le temían estaba por cumplirse, pues se decía que cuando una mujer de otro mundo estuviera del lado del señor demonio, se convertiría en su esposa y daría a luz a los 10 hijos de la calamidad, pues ellos serían los que traerían el fin de la humanidad. También se decía por ahí, un hombre de otro mundo había aparecido, pero fue detenido por el último héroe, así que él se quedó como el único hijo del rey demonio anterior. Al recordar el pasado y la profecía, los humanos allí presentes se asustaron y dijeron que no podían permitir que Akari ayudara a traer el fin de la humanidad, por lo que todo el ejército comenzó a rodearla mientras apuntaban sus armas hacia ella y la pequeña que tenía en brazos. Akari estaba aterrada y como último recurso gritó por ayuda al gran rey demonio, pero el rey demonio no se encontraba ahí, así que Albert nuevamente saltó enfrente de Akari y pidió que se detuvieran. Todos bajaron las armas solo porque el héroe estaba allí, pero le preguntaron desconcertados por qué estaba protegiendo a las catalizadoras de la destrucción de la vida humana. A lo que Albert simplemente respondió que no se había convertido en héroe para lastimar a una niña. Al escuchar esto, algunas lágrimas asomaron en los ojos de Anne, pues se sintió aliviada por tener a alguien que no quería lastimarla. Albert seguía hablando, y entre las cosas que dijo, mencionó que Akari también fue invocada a este mundo solo para tener a los hijos del rey demonio, así que ella no tenía la culpa de que al llegar a este mundo fuera utilizada pecaminosamente por ese malvado ser. Mientras en la mente de Albert aparecían imágenes sobre cómo se imaginaba que Anne fue concebida, todos los humanos que antes querían acabar con Akari, ahora la veían con lástima, especialmente las mujeres. Akari se avergonzó por lo que sea que se hayan imaginado esas personas, pero no dijo nada, pues ese pequeño malentendido que había iniciado Albert les había salvado la vida. Gracias, Albert. Nuestras vidas fueron salvadas gracias a tu ayuda. No te preocupes. Quiero decir, soy tuyo después de todo. Y así, Anne y Akari terminaron en Rowan, la ciudad más cercana al territorio demoníaco, pues cuando los mandos militares les dijeron al héroe que no podían permitir que la sacerdotisa y su hija regresaran con el rey demonio, Albert dijo que no quería que Akari siguiera sufriendo como esclava del rey demonio, así que se la llevaría con él al pueblo. En la ciudad, Anne disfrutaba corriendo de un lugar a otro, pues había muchas cosas llamativas para ella. Mientras jugaba y corría por ahí, unos niños que la vieron solita la empezaron a molestar
por lucir diferente a ellos y sobre todo por tener cuernos de vaca en su cabecita. Le gritaron que era una niña vaca y mientras se reían, la madre de la pequeña, que le estaba buscando por todos lados, llegó corriendo para defenderla, pero la piedra que lanzó uno de los niños fue más rápido que las piernas de Akari. Sin embargo, Anne no resultó herida, pues quién sabe de dónde salió Albert y atrapó la piedra justo antes de que se impactara en la frente de la pequeña. Todas las personas que se habían reunido para observar la escena se sorprendieron al ver que el señor héroe estaba protegiendo a la extraña niña. Cuando Albert descubrió quién había lanzado la piedra, se acercó al niño para llamarle la atención y le dijo que para ser un héroe tenía que proteger a todos y que tenía que ser amable con las mujeres todo el tiempo. El niño se sintió apenado después de escuchar las palabras de Albert y luego se disculpó con Anne. Más tarde, Albert llevó a comer a Akari y a Anne al restaurante de una posada en donde se quedarían las recién llegadas a la ciudad. En la mesa había todo tipo de manjares que le gustaban a Akari y no pudo evitar dejarse llevar mientras comía. En eso, sintió una mirada asesina y pronto descubrió que eran las chicas que habían saludado a Albert cuando salió del bosque. Se acercaron a la mesa para quejarse de que estuvieran dos extrañas al lado del héroe, pues ellas eran las que siempre lo acompañaban cuando comía. Albert le presentó a Akari a las chicas de su grupo y aunque a todos les gustaba el héroe, se llevaron bien con Akari. Entre estas chicas estaba Vanilla, la hija de un gran mago quien no perdió la oportunidad para hechizar una galleta y dejarla accidentalmente en la mesa. Akari tomó la galleta y la guardó para después, pensando que era un simple postre. En la noche y después de que Akari y Anne se relajaran con un buen baño de agua caliente, Akari se preocupó por estar tanto tiempo fuera del castillo. Ella quería regresar cuanto antes, pero estaba siendo vigilada por muchos guardias, por lo que era imposible para ella escaparse y volver a casa. 3 días después, Akari habló con Albert y le pidió que la dejara salir del pueblo con la excusa de estar aburrida y querer explorar los alrededores. Albert estaba dubitativo sobre dejarla salir, pero antes de que pudiera darle una respuesta, el sargento a cargo de los militares llevó a un escuadrón de soldados para escoltar a Akari a la ciudad imperial, pues el rey de los humanos había solicitado un encuentro con la sacerdotisa de otro mundo y la primogénita del rey demonio. Akari tuvo un mal presentimiento sobre esta petición, pues sabía que la madre de Gran había sido capturada por los demonios hace mucho tiempo y que su esposo deseaba derrotar al héroe para salvarla, por lo que el rey humano podría capturar a la pequeña Anne. Entonces dijo que le gustaba el pueblo en donde estaba ahora, por lo que no quería ir a la capital, pero las órdenes del rey son absolutas y no tenía otra opción más que obedecer. Akari intentó pedirle ayuda al héroe, pero él inocentemente dijo que la capital era el mejor lugar para Akari y su hija, pues allí jamás podrían entrar los demonios y ella podría olvidar todas las cosas cochino-puercosas que según Albert le había hecho el rey demonio. Como ella no quería hacer otra cosa más que regresar al castillo del rey demonio, se intentó escapar con su hija en brazos. Albert corrió detrás de ella intentando convencerla de que se quedara a vivir en la capital y de pronto la barrera que protegía al pueblo se rompió por culpa de Gran, quien había llegado para llevarse a Akari con él. Aún así, Albert intentó detener a Akari, así que Gran le lanzó un ataque al héroe para impedir que se acercara a su esposa. ¡No la toques! Y de pronto, el héroe y el demonio iniciaron una pelea entre ellos, después de algunos cuantos ataques en donde Albert, con un movimiento de su espada, le había cortado las alas a Gran. Akari interfirió en la pelea antes de que pasara algo más grave. Sujetó las manos del rey demonio mientras le pedía que se detuviera, pues todo lo que quería era regresar al castillo con él. Está bien, regresemos. Señorita Akari, si regresas a ese lugar, darás a luz a más catalizadores de la destrucción. Los niños no son catalizadores de la destrucción. Voy a romper esa profecía. Por favor, créeme. Confiaré en ti. Por favor, no te vuelvas mi enemiga. Gracias, Albert. Te prometo que no lo haré. Akari y Anne se despidieron de Albert y siguieron su camino junto a Gran. Mientras caminaban por el bosque, Akari le agradeció a Gran por haberla rescatado, y él le preguntó sinceramente si no quería quedarse en la aldea con los demás humanos, pues ella era humana después de todo. Antes de que ella pudiera responder, Anne interrumpió la conversación de sus padres y dijo que tenía hambre. Así que Gran le dio una fruta del bosque y mientras la pequeña comía, el estómago del rey demonio también hizo un ruido fuerte. Akari se burló un ratito y mientras Gran decía que ese sonido indicaba que ya casi no tenía hambre, la chica supo que su esposo no había comido nada desde hace 3 días porque estaba muy ocupado y preocupado buscándola. Ella se sintió conmovida y recordó que tenía una galleta en su bolsillo, así que la partió a la mitad y se la dio a Gran.
Antes de que Akari comiera su galleta, le dijo a su esposo que el único lugar al que llamaría hogar es el castillo de Gran. Por su parte, él dijo que se sentía más tranquilo ahora que ella había regresado. Después, los dos comieron la galleta y en minutos, el vientre de Akari creció tanto como una pancita de embarazo. Gran revisó lo que se habían comido y descubrió que esa galleta era un hechizo llamado panza de amor. Entonces, si un hombre y una mujer la comían al mismo tiempo, su hijo o hija nacería. Akari tenía esta galleta mágica porque Vanilla, una de las chicas de Albert, quería compartirla con él, pero se le perdió y Akari la encontró y guardó pensando que solo era comida. Y así fue como accidentalmente la sacerdotisa concibió a su segundo hijo, el cual nació en 2 segundos y de la misma manera que Anne. Cuando la familia regresó al castillo, todos se sorprendieron al ver a la sacerdotisa con un recién nacido en sus brazos, pero Gran puso orden en el lugar. ¡Alégrense! ¡Mi segundo hijo ha nacido! Días después, en el castillo, Hyrule quería acelerar el proceso de la creación de los 8 bebés de su rey que faltaban, así que decidió ayudar a Akari para que fuera más fácil provocar y seducir a Gran, por lo que la vistió como una demonio súper sensual de la raza de los Sucubo. Hyrule estaba muy feliz pues reconoció que de esa forma, Akari había aumentado su atractivo un 30%, y así la llevó al cuarto de Gran, pero como él estaba muy acostumbrado a ver a las Sucubos con casi nada de ropa, Akari en paños menores no lo alteró ni un poco. Sin embargo, lo que llamó su atención y conmovió fue que a Akari se le había caído un marcapáginas que había hecho con el anillo de flores que él le había regalado, así que le dijo: ¿Guardaste la flor que te di? Es que no quería que se marchitara el anillo que me diste, así que lo convertí en un marcapáginas. Eres muy extraña. Conforme pasaban los días, Anne seguía creciendo y cada vez era más traviesa, por lo que hacía que Akari se preguntara si podría cuidar a su segundo hijo cuando estaba tan ocupada con Anne. Un día, mientras estaba cuidando del pequeño Dos en francés, Anne quería darle de comer utilizando un slime, pero Akari se lo arrebató de las manos y le dijo que no lo hiciera, pues los slimes vivían en los baños y estaban sucios. Entonces dijo que quería jugar afuera con su hermano y en cuestión de segundos puso al bebé en un carrito para muñecas que había llevado y salió corriendo de la habitación. Cuando pasó cerca de una larga escalera, la rueda del carrito se tropezó con una piedra, provocando que Anne y su hermanito salieran volando hacia la escalera. Por suerte, Gran escuchó lo que sucedía y fue corriendo para atraparlos con su magia, evitando que se lastimaran. Cuando Akari llegó corriendo al lugar, Gran le puso al bebé en sus brazos y mencionó que los niños eran más frágiles que las niñas cuando eran pequeños, por lo que debía tener más cuidado con él. De pronto el bebé empezó a llorar porque quería comer, y cuando Akari dijo que le daría de comer, Anne se puso celosa de su hermanito, pues según ella sus papás ya no lo querían como antes, porque ahora solo querían al bebé, y después de gritar que odiaba a su mamá, se fue corriendo. Todo sucedió tan rápido que Akari no sabía qué hacer en ese momento, porque tenía un bebé llorando en sus brazos y a una niñita corriendo hacia el bosque, pero por suerte no estaba sola, y Gran le dijo que cuidara del bebé mientras él buscaba a Anne para hablar con ella. Gran encontró a su hija sentado bajo un árbol llorando, así que se sentó a su lado. Ella dejó de llorar, pero admitió sentirse sola porque el bebé se robaba toda la atención de sus papás. Gran habló con ella y le aseguró que su hija era muy importante para él, al igual que su hermanito y su mamá, y que eso nunca iba a cambiar sin importar cuántos bebés llegaran a la familia. Entonces, Anne dijo que su papá de verdad amaba a su mamá, y él solo respondió diciendo: Pero eso es un secreto entre tú y yo. Después, el olfato de Anne identificó que cerca de ahí había comida humana igual a la que había comido junto con su mamá en la aldea humana. Así que salió corriendo en busca de la comida porque quería llevársela a su mamá, pues cuando la comió en el pueblo se veía muy feliz y ella quería hacer feliz a su mamá, pues se sentía mal por haberle gritado momentos antes. Gran dijo que no sabía muy bien qué quería hacer, pero que le ayudaría a preparar la comida humana para Akari. Una vez que reunieron todos los ingredientes que estaban en el bosque, los llevaron a la cocina del castillo, en donde Anne le decía a su papá qué hacer. El rey obedecía a su hija, pero no estaba muy convencido de lo que estaba haciendo, pues para él esa comida olía muy mal y no se veía nada bien, pero se guardó esos pensamientos para él, pues no quería herir los sentimientos de su pequeña. Mientras tanto, Akari dormía al bebé
bebé, Morris entró a la habitación para agradecerle su dedicación para procrear con el rey demonio y darle su segundo hijo. Akari se avergonzó al escuchar eso y solo dijo que eso no era ninguna dedicación, sino que el nacimiento del segundo bebé solo fue una casualidad. Pero a Morris no le importó eso y le recordó a la sacerdotisa que aún le faltaban 8 hijos más y que era urgente que nacieran. Los días en el castillo del rey demonio pasaban tranquilamente. Todos estaban encantados con los hijos de Gran, pues Duke crecía rápidamente y cada día era más inteligente y sabía cómo adular a todas las personas a su alrededor, mientras que Anne era una excelente cocinera que mezclaba las recetas de humanos y demonios para crear comida que todos disfrutaban, y además sus poderes curativos hacían que sus heridas sanaran inmediatamente, comprobándolo así por suerte con su propio padre, el rey Gran, pues después de comer su comida, sus alas habían sido sanadas después de que el héroe se las cortara. Un día se acabaron los ingredientes para preparar comida, lo que implicaba que tenían que ir muy lejos a buscarlos, pues en las tierras que estaban cerca al castillo no crecía ni una hierba. Anne estaba triste porque ya no podía cocinar y todos los demás estaban preocupados porque eso significaba que solo los heridos de la guerra podrían comer. Gran estaba agradecido con Anne porque gracias a ella la defensa en el ejército de los demonios se había fortalecido, pero al mismo tiempo estaba preocupado en ganar la guerra, así que para ello estaba decidido a encontrar la habilidad especial de Du, pues como era su primer varón, debió destacar en habilidades de ataque, por lo que le pidió a Akari que llevara al pequeño a una sala donde había armas de todo tipo, y le pidió a su hijo que eligiera una. Pero Du, aunque era muy inteligente, también era muy pequeño para eso, y cuando estaba gateando en dirección a las armas, su madre lo levantó entre sus brazos y regañó a Gran por hacer que un bebé eligiera un objeto tan peligroso como un arma. El padre del pequeño se defendió diciendo que era normal que un demonio eligiera su arma cuando era joven, y después empezó una gran discusión entre Akari y Gran, la cual se terminó cuando sin querer Akari tocó el filo de un hacha y se lastimó. Gran y los niños se preocuparon por ella, pero Akari no le dio importancia a su herida y se llevó a sus hijos con ella. De pronto apareció Albert, convertido en slime en el interior del castillo, pues el rey de los humanos lo había enviado para que eliminara a la sacerdotisa y a su hija para evitar el fin de la humanidad. Entonces le pidió ayuda a Vanilla para que con su magia lo transformara en un slime y pudiera infiltrarse en el castillo del gran rey demonio. Cuando Slimebird se paseaba por los pasillos del castillo, se encontró con Akari. Ella lo saludó y como vio un poco raro al slime, le preguntó si su cara había cambiado. Albert mintió y dijo que se había vuelto más guapo mientras dormía. Akari se veía bastante enfadada, por lo que Slimebird le preguntó por qué estaba tan molesta. Akari tomó al slime entre sus brazos y dijo que no quería volver a ver al gran rey nunca más, porque solo le importaba la guerra. Slimebird vio su oportunidad y la tomó al ofrecerle ayudarla a regresar a la aldea humana, pues pese a lo que el rey de los humanos le había pedido hacer al héroe, Albert solo quería separar a Akari del gran rey demonio para que pudiera encontrar la felicidad con los humanos. Sin embargo, cuando Akari lo rechazó, puso en marcha su plan B, pues haría lo que fuera para salvar a Akari de Gran, ya que pensaba que él solo la estaba utilizando para tener a sus hijos, y se imaginó con detalles cómo había sido concebido su segundo hijo. Así que decidido a llevarse a Akari con Albert, fue a buscar al gran rey demonio a su cuarto. Cuando entró, Gran tampoco lo reconoció y pensó que era el slime que era el profesor de su hija. Aprovechando la confianza de Gran hacia el slime, le preguntó sin rodeos si se había peleado con la gran sacerdotisa. Sin esperar una respuesta, volvió a decir que era común que eso pasara, pues los humanos y los demonios no estaban hechos para vivir juntos, y le sugirió que entregara a la sacerdotisa a los humanos. Gran se ofendió por aquella sugerencia y dijo que nunca haría algo así, y arrojó al slime contra la pared, para después decirle que aunque los humanos y los demonios no se llevan bien, estaba seguro que hace mucho tiempo hubo otra pareja como ellos. Slimebird apreció su vida y en silencio se salió de la habitación de Gran. Una vez que estuvo otra vez rondando por los pasillos del castillo, vio a Du gateando y lo siguió. Cuando entró al cuarto en donde el niño se había metido, quedó sorprendido, pues era la armería de Gran, en donde estaban colgadas en la pared
todo tipo de armas. Como Du había visto discutir a sus padres por él, sintió que la única manera de ayudar a su familia era eligiendo un arma, justo como le había ordenado su papá. Por eso se escabulló hasta la armería. Cuando Du se acercó a la gran pared con armas, todas reaccionaron al mismo tiempo, lo que significaba que la habilidad especial del pequeño era poder utilizar todas las armas. Albert se asustó, pues sabía que cuando este niño pudiera ponerse de pie y usarlas, no tendría ningún rival en el campo de batalla y sería el catalizador que pusiera el fin a la humanidad. Pero lo que hizo Du sorprendió y tranquilizó al héroe al mismo tiempo, pues en lugar de elegir un arma para lastimar a otro ser vivo, escogió una herramienta de jardinería, luego la puso en su espalda y se fue gateando hacia las tierras que rodeaban el castillo, en donde usó su habilidad para hacer que el suelo fuera fértil y con la azada y las semillas sembró todo un campo de cultivo, el cual empezó a dar pequeños brotes en cuestión de minutos. Anne iba pasando por ahí y a gritos llamó a sus padres para que salieran a ver lo que había hecho su hermanito. Gran y Akari escucharon los gritos de su hija y salieron a toda prisa del castillo. Cuando se encontraron con sus pequeños, se maravillaron al ver que las tierras secas de antes ahora se habían convertido en grandes campos cultivados. Gran le preguntó a Du si eso había sido obra suya y el bebé respondió que sí, y ahí mismo le confesó a su padre que él tenía la habilidad de equipar todas las armas de la armería, pero que en ese momento creía que lo mejor para todos era usar las herramientas del campo para ayudar a su hermana mayor a cocinar para la gente del pueblo y así sanar sus heridas, y le pidió permiso a su madre para que le dejara cultivar los campos. Akari dijo que ya no tenía problema con eso, pero Gran se quedó en silencio por un momento y luego dijo que esa escena le traía recuerdos de su infancia, pues cuando él era un niño, sus padres también peleaban por el tipo de educación que Gran recibía, ya que su madre quería instruirlo en la guerra y su padre estaba en contra de eso. Así que se enfrentó a su esposa a pesar de ser un débil humano de otro mundo. Y luego dijo que tal vez al pelearse sobre la crianza de sus hijos, los había acercado más como una familia, tal como había pasado con sus padres. Y después le dijo: Me disculpo por lo de antes. Después tomó la mano de la chica y le preguntó si la herida de su dedo estaba bien. Akari disfrutó el cálido toque de su marido y también se disculpó con él por haber iniciado la discusión. Ese lindo momento entre ellos fue interrumpido por sus hijos, que también estaban contentos porque sus papás se querían mucho, y Anne dijo que curaría a su mamá con un poco de su comida sanadora, que prepararía con las plantas que Du había sembrado. A lo lejos, Slimeberg reflexionaba sobre lo que estaba viendo con la familia del gran rey demonio y llegó a pensar de que todo lo que le habían dicho sobre eso de que los niños eran los catalizadores de la destrucción podría ser mentira. Mientras él meditaba sobre esto, Anne lo reconoció y la magia que lo convirtió en slime se rompió mostrando su verdadero cuerpo. Anne se puso muy feliz al ver que Albert estaba en el castillo, pues había encariñado mucho con él. Por otra parte, Gran quería luchar con el héroe y demostrar quién era más poderoso, pero Albert rechazó el combate porque estaba cansado y luego dijo que se quedaría en el castillo por un tiempo, pues quería comprobar si los niños eran los catalizadores del mal o no. Y para terminar de enfurecer a Gran, Albert trató de ligar con Akari en frente de su marido, por lo que Gran ordenó que lo encerraran en el calabozo. Y hablando de calabozos, el castillo de los humanos también tenía una prisionera especial encerrada debajo del suelo. Se trataba de la madre de Gran, quien ya llevaba mucho tiempo ahí, y el antiguo héroe, que ahora era el rey, de vez en cuando bajaba para torturarla. En esta ocasión, la visitó para contarle que había escuchado que Gran había convocado a la sacerdotisa humana de otro mundo para procrear hijos con ella. Daenerys no le creyó al rey humano, así que utilizó su ojo demoníaco para echarle una mirada a la familia de su hijo, y al verlos tan felices, la antigua reina demonio no pudo evitarse sentir furiosa. Y hasta aquí el resumen de la parte 2 o del hijo número 2. Déjenme sus comentarios si les está gustando la historia. Me despido, no sin antes recordarles que esta historia la iré actualizando cada semana. Así que estén atentos al canal y mil gracias por suscribirse y darme su apoyo. Así me dan más ganas de hacer más y más contenido solo para que ustedes lo disfruten. Nos vemos en el próximo spoiler.